Dios nos trajo su palabra por medio de Moisés, enseñándonos cómo Dios escogió a Abraham para la creación de una nueva generación, para que lo amáramos y viviéramos respetando su palabra, consiguiendo nuestra salvación cuando permitió que Jesús viniera a la tierra. Fue Moisés quien escribió la creación de la tierra y la vida, escribiendo la palabra de Dios con su propio entendimiento. Así leemos en Génesis capítulo 1, versículo 20. Dijo Dios: llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen las aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Luego, en el versículo 23 del mismo capítulo 1, Dios dice: y atardeció y amaneció. Fue el día quinto. Luego Dios hizo los animales que viven sobre la tierra, creando asimismo a la humanidad, como leemos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. En el versículo 29 del mismo capítulo 1 de Génesis dijo Dios: hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semilla que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. En Génesis capítulo 1, versículo 31, la escritura dice: Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Hermanos, sabemos que nosotros y los demás seres vivos nacemos a partir de la concepción, comenzando como una célula microscópica, la cual se desarrolla por el mismo poder de Dios que está dentro de esa célula. Dios vive con nosotros desde el mismo momento de nuestra concepción, para permitir todas las cualidades físicas y mentales que tendrá la nueva persona. Es el Espíritu de Dios que vive en nosotros desde el mismo momento que somos concebidos, quien permite que nos desarrollemos hasta llegar a ser un hombre o una mujer, creados espiritualmente a imagen y semejanza de Dios, para vivir dentro del cuerpo que nos identifica como seres humanos. Del mismo modo, la inteligencia y el poder de Dios ha estado inmerso desde la eternidad en el universo y en la tierra desde su creación. El poder y la inteligencia de Dios ha estado inmerso en el desarrollo de la tierra y su entorno para permitir las condiciones necesarias para la vida y que fuéramos creados para vivir en la tierra, para cuidarla y protegerla, haciendo de su existencia eterna. La Escritura nos dice en Génesis capítulo 3, cómo Dios advirtió a la humanidad que no escuchara a Lucifer sobre cualquier propuesta que nos hiciera. También en Génesis capítulo 6, versículos 3 y 4, la palabra de Dios nos recuerda que Dios se alejó de la humanidad por haber escuchado a Lucifer cuando nos hizo creer que era mejor vivir sin la orientación de Dios. Génesis capítulo 12 dice cómo Dios, después de haber estado lejos de la humanidad por muchos años, se compadeció de su creación y tomó a Abraham por su fe y obediencia a Dios para que fuera el padre de la creación de una nueva generación de hombres y mujeres, para que viviéramos y obedeciéramos la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 17, Dios reafirma la elección de Abraham como el padre de la fe de la humanidad, diciéndole que no se llamaría más Abraham,
sino se llamaría Abraham, que significa Padre de Naciones. Luego Yahvé Dios en Génesis capítulo 18 enfatiza cómo Abraham se convertiría en el padre de nuestra fe cuando le prometió que su esposa Sara le daría un hijo a quien llamaría Isaac, aun cuando Sara ya había perdido su fertilidad. Yahvé Dios, desde que tomó a Abraham para la creación de su nuevo pueblo, ya sabía que nuestro Señor Jesús vendría para consolidar nuestra relación con Dios Padre por medio de Jesucristo. Por eso se aseguró de anunciar su venida por medio de sus profetas, como lo leemos en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Salta, llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén, pues tu rey viene a ti. Él es santo y victorioso, humilde, y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Así también, en Isaías capítulo 7, versículo 14, la Biblia dice: El Señor, pues les dará esta señal. La joven está embarazada y dará a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Asimismo, en Isaías capítulo 9, versículo 5 leemos: Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del rey, y proclaman su nombre: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Dios nos enseña por medio de Miqueas, capítulo 1, versículos 1 y 2, diciendo: Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso si Yahvé los abandona es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga un hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverán a Israel. Jesús vino al mundo para restaurar nuestra relación con Dios Padre, para ayudarnos a salvar nuestros pecados y para enseñarnos el camino para conseguir la vida eterna. Como Jesús dice por medio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. La venida de Jesucristo es un hecho que Dios anunció por medio de sus profetas, quienes recibían los mensajes por medio de visiones o sueños. Los profetas hablaban de la venida de Jesucristo sin dar muchos detalles, porque Dios quería que su pueblo no supiera detalles exactos, porque no estamos permitidos para conocer los planes de Dios. Como en San Mateo, capítulo 24, versículo 36, la Escritura dice respecto al regreso de Jesús: Por lo que se refiere a ese día y cuando vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aun el Hijo, sino solamente el Padre. Así que ni siquiera el mismo Hijo de Dios sabía cuándo vendría al mundo por primera vez. Menos lo podrían saber los profetas. Por eso sus profetizaciones eran confusas. Lo que sí era cierto, que el Mesías vendría porque era el plan de Dios,
que Jesús viniera para enseñarnos cómo volver al Padre, mostrarnos que la vida no termina con la muerte física, sino que es la manera de cómo pasamos a la vida eterna. Asimismo, el Señor Jesús vino para prepararnos para su regreso, tiempo durante el cual Jesús juzgará a vivos y muertos, seleccionando a los que serán parte de ese reino celestial aquí en la tierra, un reino espiritual que construirá con su nuevo pueblo y que será para siempre. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 10, Dios nos habla por medio de una visión dada a San Juan y que él escribe. Vi a un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. También vi unos tronos y sentados en ellos los que tienen poder para juzgar. Vi también las almas de aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieran los 1000 años. Feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de su Mesías, y reinarán con él 1000 años. Y cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Saldrá a enseñar a Gog y Magog, es decir, a las naciones de los 4 extremos de la tierra. Una multitud tan numerosa como las arenas del mar invadieron el país entero, cercaron el campamento de los santos, la ciudad muy amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraba la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, el regreso de Jesucristo al mundo es un hecho que el mismo Jesucristo lo anunció antes de regresar al trono del Padre. La vida espiritual es una realidad que podemos vivir solamente aceptando a Jesucristo incondicionalmente, porque al Padre y al Hijo solo lo conocemos por medio del Espíritu de Dios. Jesucristo volverá y juzgará al mundo para tomar todos los espíritus que merezcan ser parte de ese hermoso reino eterno, reino que será construido solamente después que Lucifer sea encerrado para siempre. Dios dice por medio de San Juan que serán 1000 años, pero 1000 años en el léxico celestial solo se refiere a un periodo en el tiempo para referirse a la eternidad. Lucifer fue derrotado y expulsado de la presencia de Dios para vivir aquí en la tierra. Pero Dios nos ama y para poder reconstruir su reino celestial encerrará a Lucifer por la eternidad. Solamente entonces Dios conseguirá limpiar la maldad del mundo, permitiendo que solo reine el amor aquí en la tierra, por lo que le han dado los poderes celestiales a su Hijo, a nuestro Señor Jesús, para que juzgue al mundo y seleccione su nuevo pueblo que vivirá en su reino prometido por los siglos de los siglos. Así que
Jesús vino al mundo para sufrir y morir en la cruz. Dios quiso que nuestro Señor Jesús se hiciera hombre y fuera el Cordero que limpia los pecados del mundo, enseñándole a Lucifer que nosotros, como su creación, a su imagen y semejanza, podemos restablecer nuestra relación con el Padre hasta conseguir ser parte del nuevo pueblo de Jesús y vivir dentro de su reino celestial que Él construirá cuando regrese al mundo, para vivir en ese mundo celestial para siempre.